Bienvenidos a un nuevo programa de Se Dijo. Los recibimos una vez más acá en la redacción del medio, donde vamos a tratar de contarte cosas que están pasando en la provincia de Mendoza y capaz no las has visto o no te has encontrado que mientras vas en el auto escuchando la radio te cuenten esto que te vamos a contar el día de hoy. Hay de todo un poco, hay rosca política porque falta mucho para las elecciones, pero los políticos ya están pensando en el 2027, como siempre. Termina una elección y ya están pensando en la próxima, y es lo que está pasando en la provincia de Mendoza. Vamos a hablar de rosca y vamos a hablar de muchos otros temas más. Vamos a arrancar, ¿te parece bien, Leo? Arranquemos un poquito con el termómetro de las internas y de lo que está pasando en el territorio mendocino en materia política, porque al cacique, al jefe, al capanga, al gobernador Alfredo Cornejo, se le está sublevando la tropa. Hay gente que ya no reconoce esa autoridad que solía tener el gobernador, o por lo menos hablan de un fin de ciclo. Esto parece joda, pero está pasando, que te juntás con gente de Cambia Mendoza, que forma parte del equipo de gobierno, digamos, o de trabajo, y que ya te dicen, no, bueno, estamos entrando a un cambio de etapa, a un fin de ciclo, y ahí vamos a empezar a hablar de estas cositas que están pasando. A ver, Leo, te gana la ansiedad. Sí, es una cosa siempre impresionante, pero bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto? De eso que estamos viendo ahí. ¿Podés abrir una de esas fotos donde están los tres? La otra. A ver si se ven los tres. Ah, se ven dos. Bueno, déjalos esos dos. Lo cortaste al así, ¿no? El intendente de Luján, el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, y el intendente de Maipú, Matías Estebanato. ¿Por qué queríamos poner esta foto? En realidad no íbamos a arrancar por ahí, pero bueno, vamos a llevar los tiempos de Leo y nos vamos a poner a hablar de Ulpiano Suárez. Ulpiano Suárez es un dirigente que quiere ser gobernador de la provincia de Mendoza, está decidido a pelear por la gobernación y está tratando, mirá que está tratando de hacer buena letra. Esta semana habló del autódromo, que quieren reconvertirlo en un parque deportivo y recreativo, ahí el Autódromo General San Martín, en el Chayao, por ahí en esa zona del Cerro de la Gloria, ahí cerca de La Favorita. Bueno, lo quieren reconvertir en un espacio deportivo y recreativo y estaba muy contento Ulpiano Suárez festejando eso. No me saques la foto. Festejando eso, que van a destacar ese espacio que está en la ciudad de Mendoza y que viene pidiendo Ulpiano Suárez desde hace tiempo que le den algún uso. El tema es que quiere hacer buena letra para que Cornejo lo elija a él como candidato. Eso es lo que más quiere Ulpiano Suárez. Que venga Cornejo y le diga, mira, Ulpiano, en vos confío, sos mi elegido para la sucesión, te voy a acompañar para que seas gobernador en el 2027. Eso es el plan A. Pero da la sensación, y esto es ya interpretación de la realidad, más algunas conversaciones, de que está trabajando en un plan B Ulpiano Suárez, por las dudas. Y ese plan B podría tener que ver con esas personas que ves ahí, porque son tres dirigentes que presumen gestión, que pueden mostrar que en sus municipios han hecho buen trabajo. A dos se les acaba, porque no tienen reelección, que son Ulpiano Suárez y Matías Estebanato. El otro, Esteban Alacino, juega un poquito más relajado, porque si quiere puede ir a una nueva reelección, entonces es como que no está tan necesitado de definirse prontamente cuál va a ser su futuro. Pero Matías Estebanato, que ya vamos a volver a hablar de Cambia Mendoza, pero ya que estamos y lo tenemos en la foto, nos vamos a meter un poquito en el peronismo. Matías Estebanato ha dado algunas declaraciones que muestran indicios de que puede trabajar por un espacio amplio con dirigentes de otros partidos. Hoy el punto de inflexión, o en realidad la línea divisoria de aguas, es Javier Milei. Ulpiano Suárez se ha mostrado bastante crítico del gobierno de Javier Milei, mucho más crítico que el cornejismo o que el propio gobernador, y eso lo puede llegar a acercar a otros espacios, incluso hasta el peronismo. Por eso no es ni descabellado imaginarse que en algún escenario esos dos personajes puedan confluir en un mismo espacio. Falta un montón para el 2027. El peronismo, mientras tanto, está atravesando una situación compleja. Están medio peleados, kirchneristas, intendentes, presentaron listas separadas en algunos municipios, se han tirado denuncias cruzadas. Entonces da la sensación de que también va a estar disperso el espectro de candidatos del PJ, y ahí hay que ver cómo se acomodan. Empezamos hablando de Ulpiano Suárez, podríamos hablar de otros. Por ejemplo,
podríamos hablar de Luis Petri. Hay una de las noticias de la semana, tiene que ver con esta supuesta cumbre o reunión entre Alfredo Cornejo y Karina Milei en Estados Unidos para definir qué va a ser la Libertad Avanza en Mendoza. Cornejo les pide a la Libertad Avanza: no se metan en mi territorio, déjenme que yo elija a mi sucesor y nosotros los acompañamos en todo lo que ustedes quieran a nivel nacional. Tendría el compromiso de Karina Milei de que eso es lo que va a pasar, que no le van a imponer un candidato. Esto está todo en potencial. Primero, porque nadie quiere salir a confirmarlo públicamente, aparte falta un montón. Y segundo, porque a Alfredo Cornejo, antes de las elecciones nacionales del año pasado, le decían que Luis Petri no iba a ser candidato y fue candidato. O sea, me parece que lo que le digan hoy a Cornejo puede cambiar de acá al 2027. El tema es que en el gobierno provincial no quieren que Petri sea el candidato a gobernador, ni de la Libertad Avanza, ni de Cambia Mendoza, y quieren tratar de cortarle las alas al ex ministro de Defensa, actual diputado nacional. Y ahí es a donde está apuntando también los cañones Alfredo Cornejo a Buenos Aires, para que en Buenos Aires le pongan una barrera a la candidatura de Luis Petri. Dicen que Luis Petri no se baja, Si viene Karina Milei y le dice: mirá, arreglamos con Alfredo que no puede ser el candidato de la Libertad Avanza, desde su entorno, y esto te lo van a desmentir a donde se los preguntes, porque no quieren faltarle el respeto a las autoridades nacionales, pero hasta evalúan sumarse a otros espacios mileístas que están en contra de Cambia Mendoza y Alfredo Cornejo, como por ejemplo el Partido Demócrata y este Frente Libertario Demócrata que integran junto al Partido Libertario. Así que otro escenario descabellado, o no tanto, es que tengas a Petri compitiendo con los gansos en el Partido Demócrata y en el Frente Libertario Demócrata. ¿Puede pasar? Puede pasar. No es lo que hoy ocurriría. Depende de si hay paso o no hay paso. Ahí la lapicera de Alfredo Cornejo tiene todavía el poder de definir cuándo van a ser las elecciones en Mendoza y si van a ser con primarias abiertas o no. A nivel nacional las quieren eliminar. En Mendoza, ¿qué van a hacer? Los ayuda para ordenar. Y ahí es a donde Cornejo, en este juego, donde ya se le están sublevando porque le están armando con ventillo por debajo, le están armando estructuras de poder por fuera de lo que es la suya propia, que es algo que ha sido muy celoso el gobernador en todos estos años, incluso cuando Suárez estaba al frente del Ejecutivo, de ser él el centro de la escena política. Hoy le han surgido enanos, le han surgido algunos satélites que están gravitando y cada vez más. Por eso, Cornejo manda a Tadeo García Salazar a levantar un poquito el perfil y a meterse en esta pelea por la gobernación. Al principio Salazar decía, bueno, que sí, que no, que hay que ver. Decía que, bueno, el estilo de gestión de Cornejo y que él es el sucesor natural, que en Godicruz demostró esa continuidad. Pero este miércoles, en Canal 7, en Séptimo Día, dio una entrevista y ya dijo que están con números, ya se mostró como un ministro con buena imagen y dispuesto a dar pelea por la gobernación. Escuchemos qué decía Tadeo García Salazar en Séptimo Día. De que vos te lances a ser gobernador, a ser su sucesor. ¿Alguna palabra tiene que haber intercambiado? No creo que no. El gobernador tiene que tener muchas buenas opciones en su equipo para el 2027 y creo que ese es el punto. Está bien, y pero él algo te dirá cuando y el resto lo va a decir la gente. Cornejo es una persona que todo el tiempo ve estadística, ve encuesta, ve indicadores de gestión. Por eso la gestión es lo que tiene, creo yo, que determinar los perfiles de los próximos candidatos para el 2027. Tenemos gestión para mostrar, tenemos resultados para mostrar. Te empecé contando algunos. Bueno, ahí lo contar muchos más. A ver si... Pero ese es un eje y una columna vertebral de la gestión provincial, resultados. Y esos resultados se están viendo en la opinión de la gente, en el caso nuestro, de padres, de docentes, de estudiantes, sobre cómo marcha la gestión. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que poner en la balanza y sobre todo pensar en el futuro. El plan de mayor alcance que tiene este gobierno provincial para el futuro es el plan de educación que tenemos en Mendoza.
Bueno, ¿cómo lo ves, che? ¿Lo ves convencido vos, Leo? ¿Cómo lo escuchaste? Un montón. ¿Un montón? Re convencido. ¿No? Mamita, en serio. Que alguien lo convenza a Tadeo García Salazar de que se convenza a él mismo de que puede ser el candidato a gobernador. Lo han puesto a correr, falta un montón todavía para el 2027, ya lo dijimos un par de veces, y pueden cambiar las cosas, incluso capaz que es como un farol para llevarse la marca y después aparece otro cornejista como candidato. Pero lo están midiendo a Tadeo García Salazar, ya ahí lo escuchábamos, dice que educación es el ministerio que mejor imagen tiene en la comunidad educativa, sobre todo reconoce que están haciendo encuestas, dice, y es una verdad, que Cornejo está todo el tiempo mirando encuestas, por eso es que es importante para Tadeo García Salazar, si de verdad quiere gobernar Mendoza, empezar a subir un poco en las encuestas para hacerle sombra o para mostrar que está competitivo frente a los otros dos rivales que todavía tiene dentro de Cambia Mendoza, que son Luis Petri y Ulpiano Suárez. Habrá que ver qué pasa con el ministro de Educación. Para mí le falta eso todavía, como creérsela de que tiene que ser él el gobernador de la provincia de Mendoza. Está construyendo equipo, vos te das cuenta también que en las redes hay varios que lo están apalancando, o sea, hay una, ¿cómo decir?, un equipo de trabajo que lo acompaña desde que trabajaba en la Municipalidad de Godoy Cruz, hoy lo siguen en el Ministerio de Educación y que además tiene raíces en la gestión de Cornejo, que son los que lo están empujando a Tadeo para que sea el candidato a gobernador. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hablando de ministros, hay una ministra que yo no la tengo como libertaria, a Jimena Latorre. Vamos a cambiar de tema, ya no estamos hablando de rosca, pero pasó algo que esto sí que no lo vas a haber visto en muchos lugares y me parece que podés aprovechar para enterarte un poco acá en el medio, en Se Dijo. La ministra Jimena Latorre se enojó con un periodista y a lo Milei salió a bardearlo en las redes sociales. Jimena Latorre, a ver, pongamos ese es el posteo que hace Negro Nasif, un periodista, si no me equivoco, desde el Valle de Uco. Negro Nasif trabaja en el diario El Otro, es el diario El Otro, básicamente, el Negro Nasif, y publica una información que tiene que ver con el hijo del gobernador, diciendo que el hijo del gobernador abrió otra empresa, otra sociedad anónima en la provincia de Neuquén, que se dedica a hacer la revisión técnica obligatoria de vehículos utilizados en Vaca Muerta. Eso es lo que da a conocer el Negro Nasif. Y de arrebato, yo no sé si bien asesorado o mal, o me parece que por impulso, sale a contestar en las redes sociales la ministra de Energía y Ambiente de la provincia de Mendoza, Jimena Latorre, que escribe lo siguiente, Leo. Más pesado que tortita cruda. ¿Cuál es tu problema? Además de ser peronista y todo eso que pones en tu perfil, de mucho bla bla y poca identidad. Estás obsesionado. ¿Te gusta Cornejo? Viví, sé feliz. O criticá pero cosas que sean interesantes de un político, su política. Sos patético. Es lo que escribe la ministra de Energía y Ambiente a lo que es la información periodística que daba El Otro, que habla de, a ver, esto de las empresas del hijo del gobernador, no es esta que abrió allí en Neuquén para la revisión técnica obligatoria, tiene varias empresas y el periodista puede escribir sobre eso. La verdad es que me parece que no tiene nada de malo y puede publicar lo que publicó, y ahí la ministra si quiere puede contestar como hizo. A mí me parece que no está bien y no es la primera vez que lo hace. La comparo con Milei porque esto es lo que hace todos los días el presidente de la nación. Salir a maltratar a los periodistas que cuestionan su gestión. Y es más, hasta creó un perfil de redes sociales del gobierno nacional para salir a cuestionar a periodistas. Y te decía que no es la primera vez que lo hace. Yo me acordaba y estuve buscando porque yo me acordaba que en algún momento había pasado. Y a una nota de MDZ que había publicado nuestro colega Pablo Icardi también había salido a contestar Jimena Latorre. A ver, tenemos ahí la otra imagen. Debo poner una nota que tenía como una caricatura, esa. El beneficio de instalar con un título lo que datos y la propia nota contradice. Claro, a poca gente le interesa infoxicarse
con una maraña de datos desordenados e interpretados con desconocimiento y malicia. Y ahí ponía un hilo de tweet contra los datos que daba a conocer en ese artículo el colega Pablo Icardi. Alguna vez también hemos tenido algún cruce ahí en las redes con la ministra de Energía y Ambiente, que yo no sé si es mileísta o no, pero en las redes sociales se mueve como si lo fuera. Ahí también me parece que hay un punto de similitud, más allá de que, repito, no sé cómo se lleva con el espectro libertario Jimena Latorre. Y hablando del espectro libertario, vamos a cambiar de tema y vamos a referirnos a uno de los temas nacionales de la semana, pero le voy a dar una pata local a este análisis porque me parece que también lo amerita. Vamos a hablar de lo que está pasando con Manuel Adorni, a un jefe de gabinete que le están lloviendo denuncias. Tenemos ahí la foto de esto. Más allá de lo que fue el viaje de su esposa a Estados Unidos en el avión presidencial, después aparecieron denuncias por contratos a la empresa de la esposa y ahora apareció esta denuncia por una casa que tendría el jefe de gabinete y que no habría declarado. Esto lo denuncia Marcela Pagano, ahí dice en MDZ, una diputada ex libertaria denunció a Manuel Adorni por una supuesta casa de lujo que no está declarada en un country premium. También ahí en Mendoza Post dice: la esposa de Adorni compró una casa en un country que el funcionario no declaró. Después también vemos en Los Andes, la diputada Marcela Pagano señaló que Manuel Adorni no declaró una casa en un country. Esto es en Exaltación de la Cruz, parece que es un country que tiene canchas de golf, que es un country donde las expensas solamente cuestan alrededor de 700.000 pesos. Dicen que detectaron esto por las expensas, justamente, que estaban a nombre de la esposa. Ahora, ¿cuál es la pata local que yo quiero destacar de esto? ¿Te parece bien esto, Leo? Que un funcionario, estando en la función pública, se haga una casa o construya una casa con el sueldo que tiene, si le alcanza o no le alcanza. La duda es esa, justamente. Tal cual, ¿no? Sí, ciertamente. Si le alcanza para justificar esa inversión, sería. Sí, por supuesto. Linda despensa tiene también. Lindas expensas. Bueno, a mí me parece que está bien que se exijan explicaciones al funcionario público y que esto sea noticia, como lo es, y lo estamos viendo en el Mendoza Post, en MDZ, en el Los Andes. Ahora, les pregunto con honestidad y también un poquito con molestia. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo lo que pasa acá en la provincia de Mendoza con la casa de Rodolfo Suárez? ¿Por qué en ese caso no se publica nada? ¿Por qué en ese caso se queda la información en lo poco que hemos publicado en el medio, con los recursos que tenemos, de haber ido al lugar, de haber mostrado dónde está la casa que no tenía declarada el ex gobernador en su declaración jurada, ni ante la provincia de Mendoza, ni ante la Oficina Anticorrupción? Una casa que me parece, es hasta más grande y más costosa que la que le están cuestionando a Adorni, en un lugar que parece un páramo, pero es mucho más exclusivo que un barrio privado, porque es un barrio privado en la cima de una montaña, como es La Carrera, un lugar donde es muy difícil comprar un terreno porque es muy caro, y mucho más difícil es construir, porque construir en ese lugar cuesta mucho más caro que construir en otros lugares del Gran Mendoza. Y ahí nadie se pregunta nada. ¿De qué estamos hablando? A ver, poner la nota que publicamos, ya ni me acuerdo la fecha, en septiembre, mira, en septiembre del 2025. Esa fue la primera, ¿eh? Después hemos publicado un montón. A ver, mira, mostrame la foto, anda más arriba primero. Ahí arriba de esa montaña tenés el Chiara Lodge, que es el que está a mi derecha sería, y después tenés otras 3 casas que se ven ahí en la cima, que son una de Rodolfo Suárez, otra de Santiago Durani y otra de Adrián Jacopini. Los dos proveedores del Estado, los dos contratados y ganadores de licitaciones durante la gestión de Rodolfo Suárez. ¿Nadie va a publicar esto? ¿A nadie le llama la atención? ¿No les parece que también se tendrían que pedir explicaciones sobre esto? ¿Cuándo compró los lotes Rodolfo Suárez? Que son 2 lotes de 1 hectárea cada uno.
los compró en el año 2021, cuando era gobernador de la provincia de Mendoza. Cuando construyó la casa y la empezó a construir ahí, siendo gobernador, y la terminó en el 2024, la declara en el 2025. A ver, nadie va a pedir explicaciones de esto. En la oficina anticorrupción no la había declarado a la casa. Primero declaraba un lote de ciertas proporciones, después de otras. Primero decía que, mira, ahí tenés las inconsistencias, está muy chiquito la letra, no la voy a alcanzar a leer, pero en una dice que la compró con ingresos propios, en otra dice que la compró con créditos. Todas estas cosas a nadie le llaman la atención, a nadie le parece que hay que pedir explicaciones al actual senador nacional para que justifique esto. ¿Por qué a Dorni sí y a Rodolfo Suárez no? La verdad, ¿por qué? Porque escucho mucha indignación con lo de Adorni. Sí, lo comparto. Tiene que explicar, tiene que justificar por qué no la tenía declarada. ¿Cómo hizo para comprar esa casa, para construirla? La verdad es que son funcionarios públicos y necesitamos quedarnos tranquilos de que pueden justificar los bienes que tienen. Para eso son las declaraciones juradas también. Así que nada, hay un comentario que no podíamos dejar de hacer. Uno de los vecinos de Suárez tiene mucho que ver con esto. Esto lo ves ahí. Esto también. Hay uno de los vecinos que está muy vinculado también a la pauta oficial. Dos de las consultoras que se le vinculan tienen una porción importante de pauta oficial. Te diría que, a ver, si no me equivoco, casi el 10% de la pauta oficial de un año se la habían llevado las empresas vinculadas a ese vecino. Así que ahí hay también un montón de cosas que se mezclan. Justo la Corte ahora pidió que, o se arrepintió de pedir los contratos de dos empresas que estaban vinculadas a Santiago Uranio, uno de los vecinos de Rodolfo Suárez en La Carrera. Ahí tenemos entonces otro tema que vincula a libertarios, al gobierno libertario y al gobierno provincial, en este caso, medidos con distinta vara. Vamos a seguir con el repaso de las cosas que han estado ocurriendo en la provincia de Mendoza. Nos vamos a meter con una polémica, otra polémica, que tiene que ver con la obra social de los empleados públicos. Ya venimos contando varias en el medio, varias situaciones que se han dado. Incluso lo hemos invitado al titular de OSEP, a Carlos Funes, para que venga acá a este programa. Vamos a intentar que sea la semana que viene, ojalá pueda. Quedaron en que iban a ver si este viernes ya no fue, o el viernes próximo podía venir Carlos Funes para hablar de todo. Te diría que de lo que menos vamos a hablar es de lo que te voy a plantear ahora, porque hay un montón de temas más. A ver, ¿de qué estamos hablando? Falleció un operario de limpieza en el Teatro Griego Frank Romero Day el domingo por la noche, y el día siguiente, el lunes, desde la empresa, la cooperativa de trabajo El Algarrobo, en la que trabajaba esta persona, salieron a decir que no estaba recibiendo los medicamentos que necesitaba como paciente con problemas cardíacos, que tenía problemas en el corazón, que tenía recetadas medicamentos y no le estaban llegando. Fabián Rentería era el hombre que falleció, de 60 años, y Mayra Gómez, que era la titular de esta cooperativa de trabajo en la que se desempeñaba, salió a hablar en los medios, habló en Aconcagua Radio y dijo que OSEP no le estaba dando los medicamentos. Escuchemos lo que decía esta mujer en diálogo con Aconcagua Radio el día lunes. Eso sí, fue el día lunes. ¿Lo tenemos ahí, Leo? Sí, ahí lo ponemos un segundito. Si no, estaba ahí adentro de la nota, estaba también el audio. Ahí vamos. Vamos a escuchar un audio primero y después vamos a pedirte otro audio, Leo, porque pasaron cosas en el medio entre un audio y el otro. Los dos, a la persona que vamos a escuchar es a Mayra Gómez, la titular de la cooperativa de trabajo El Algarrobo de Las Heras, que era donde se desempeñaba este hombre de 60 años, que lamentablemente perdió la vida luego de hacer las tareas de limpieza allí en el Teatro Griego Frank Romero Day. Ahí está. Estábamos terminando de trabajar y bueno, ya estábamos viniéndonos para llegar a destino acá a la cooperativa para poder, bueno, cada uno irnos a nuestros hogares. Y bueno, mi compañero se descompensó, el compañero estaba al lado de mi otro compañero y junto al encargado de planta de nosotros, y lo vio que
se como que se mareó y se quiso agarrar del fotón, de la movilidad que tenemos nosotros, que ocupamos, y se desvaneció, se desmayó y cae, pero cae al suelo, o sea, a la altura de una persona que cae al suelo. En esto no tuvo accidente adentro del Fran Romero Day, eso quiero dejarlo aclarado. Quiero aclarar sobre todo, bueno, que mi compañero sí tenía un problema de salud de su corazón, desde hace años que estaba esperando un trasplante de corazón y hacía 9 meses que el OSEP que él tenía no le daba la medicación, siempre le ponían un pero para entregársela, siempre que le faltaba un papel, que le faltaba otro, cuando cumplía llevaban los papeles, le salían que era otro papel y... Bueno, eso es lo que decía Mayra Gómez en ese primer audio. ¿Qué pasó en el medio? Salió CEP con un comunicado a aclarar esta situación, diciendo que en realidad esto no era así, que sí tenía que presentar estudios este hombre, pero que mientras tanto le habían otorgado los medicamentos con la cobertura que tenían antes, que no es cierto que no le estaban dando los medicamentos. Decían que en realidad lo que pasaba es que este hombre no los estaba yendo a retirar, y al día siguiente de esa entrevista volvió a hablar esta mujer en Radio Aconcagua y en esta oportunidad dijo lo siguiente, pidió disculpas. No la escucho. A ver si la escuchamos. No, es que está muteado. Mira, arriba está el muteado, Leo. Bueno, siga buscando. Ahí la vamos a escuchar. Mientras tanto voy a tratar de encontrar... Ahí está. Avísame si la tenés. Yo voy a buscar el comunicado que habían enviado desde... para llegar a destino acá a la cooperativa. Nosotros estábamos terminando de trabajar y este ya anterior, estábamos Leo. viniéndonos Es el que ya escuchamos. para llegar a destino acá a la cooperativa para poder... Bueno. Ese es el que ya habíamos escuchado. Busquemos el otro, que es el que estaba subido en Instagram de Aconcagua Radio, donde vuelve a hablar esta persona para pedir disculpas, diciendo bueno que en realidad después habían llamado desde OSEP para aclararle esta situación, de que en realidad era este paciente que no estaba yendo a buscar los medicamentos. La verdad es que más allá de esto, del caso puntual, acá tengo el comunicado de OSEP, lo estaba buscando. Dice, ante las declaraciones públicas realizadas por la presidenta de la cooperativa del Algarrobal, Mayra Gómez, en relación a la cobertura brindada por OSEP a un afiliado, la Obra Social de Empleados Públicos considera necesario aportar información objetiva que surge de los registros de nuestros sistemas. Bueno, ahí dicen, el afiliado tenía un plan especial con cobertura del 100% para su medicación, prescripta por profesionales tratantes y disponible mensualmente para su retiro. Según contan los registros, el afiliado retiró y consumió su medicación hasta el mes de julio del 2025. En agosto de ese año, recetas fueron emitidas y estuvieron disponibles para su retiro, pero no fueron utilizadas. Acá sí dice que en octubre del 2025 se produjo el vencimiento del certificado único de discapacidad y el plan de discapacidad correspondiente. Esta situación había sido notificada al afiliado el 20 de octubre, es decir que ahí había un cambio, pero que a pesar de ello, OSEP no interrumpió la posibilidad de acceso al medicamento. Esto es básicamente el resumen. Acá hay una aclaración por parte de OSEP. Decime si está el audio de esta mujer pidiendo disculpas. Ahora escuchémoslo y después hacemos una reflexión. Escuchemos qué es lo que decía en esta segunda entrevista. Sabe mi compañero, gran error mío de no poder contactar la información ante la entidad. Me manejé base a la información esa y bueno, de verdad pido disculpas a la entidad. Pude ver la publicación que ellos y el descargo que habían hecho y bueno, les pido disculpas. Fue un momento horrible el que pasamos ayer. Yo bueno, ahí está más o menos lo que todavía choqueada. Lo que decía, lo que se disculpaba esta mujer de lo que había dicho. Recordemos, había dicho que no le daban los medicamentos hacía 9 meses y que de repente aparece este comunicado CEP y ella sale a pedir disculpas. Ese es el caso puntual. Acá hay un tema que en OSEP se está repitiendo y es los ajustes en la cobertura y los papeleos que le piden a los afiliados. Esto
más allá de este caso puntual, no estoy diciendo que esto haya pasado, o sea, ya quedó aclarado por OSEP y por esta mujer Mayra Gómez que no era lo que estaba sucediendo con Fabián Rentería, pero hay muchos afiliados que se están quejando en las farmacias, sobre todo, de el recorte que hay en la cobertura que tienen de los medicamentos. Esto lo contábamos en OSEP, en el medio, el 12 de febrero, que esto, por ejemplo, pacientes que tienen diabetes también habían sentido un recorte o un ajuste por parte de OSEP en la cobertura de los medicamentos, que ya no se los cubrían al 100%, algunos se los cubrían al 40%. Esto también fue reconocido desde la obra social. Por eso queremos que venga Carlos Funes a aclararnos cuál es la situación que está atravesando la obra social de los empleados públicos. Desde la propia OSEP reconocen que hay una crisis importante dentro de la OSEP, una crisis, digamos, financiera y que tiene que ver con la fuente de financiamiento, de sostenerse, la forma de sostenerse de la obra social. Por eso han sacado resoluciones, por ejemplo, para hacer foco en los gastos administrativos y aumentar los controles internos para evitar que haya gastos que se pueden evitar. También han subido o aumentado la contribución que tienen que aportar los municipios de sus trabajadores. La verdad es que hay distintas cosas que están pasando en torno a la obra social del empleado público que ameritan una charla profunda. Por eso esperamos que venga Carlos Funes, si no es la semana que viene, que sea la próxima, pero que esté acá con nosotros, porque hay un montón de cuestiones para conversar sobre una obra social que muchos se quejan de los afiliados de que no pueden renunciar. Dicen, no, bueno, yo soy cautivo de esta obra social. También es cierto que con lo que pagan de prepaga o de obra social los empleados del Estado, quizás no conseguirían un servicio similar en otra prepaga o en el sector privado. Entonces, esas charlas, esas discusiones, creo que vale la pena tenerlas. Mucha gente que tiene reclamos, así que también aprovechamos si estás escuchando esto para que nos los haga llegar al medio, a nuestra redacción. Ahí en la plataforma del medio tenés un contacto, mandanos ahí tus consultas para que se las podamos hacer si es que viene el titular de OSEP, Carlos Funes. Y ya para ir cerrando, vamos a retomar un tema que en el pasado reciente estuvimos comentando. Yo me acuerdo que hace, ¿cuánto fue? 3 semanas será, el ex diputado Mario Vadillo salió a cuestionar un poquito esto que está cobrando el gobierno de la provincia de Mendoza de contribución por mejoras en el impuesto inmobiliario. Esto se le está cobrando sobre todo a vecinos de la ruta 99 y de la ruta 82. La ruta 99 es por allí por el Chadao, la ruta 82 es esta que va desde el Corredor del Oeste hasta el último de los boliches de Chacras, y ahora va a seguir porque la están terminando a la nueva etapa que ya llega hasta Cacheuta. Contribución por mejoras, tienen que pagar miles de mendocinos. Ese es el dato que fuimos a buscar. Primero, hicimos un pedido de acceso a la información pública ante la Administración Tributaria Mendoza para que nos informaran 2 cosas. Número 1, que nos dijeran cuántas quejas han tenido en el último tiempo de estos vuelos con drones que hicieron relevamientos y que llevaron a que hayan modificaciones en las superficies que estaban tributando, y que muchos dicen, bueno, en realidad me están cobrando cosas que no corresponden, o que me han tomado una tela media sombra como un quincho, o que dicen incluso dentro de ATM que hay casos en los que los drones han tomado un edificio como si fuese una planta y es de 6. Entonces hay un montón de errores. Preguntamos cuántos errores habían y nos dijeron el número exacto. Dice, de reclamos en el año 2025 fueron 4.972 los reclamos por trámite urbano de declaración de mejoras. Digamos 5.000. Esos fueron los reclamos que se hicieron. Dicen desde ATM que es poco, porque hay un total de 761.000 parcelas. Entonces dicen que de una base de 586 parcelas urbanas, que 586.000 sería, no 86, 86.000 parcelas urbanas, los reclamos representan el 0,8%. Ese fue el primer dato
que fuimos a buscar. Ahí está, gracias Leo. Ese fue el primer dato que pedimos y que nos lo contestó el funcionario garante de ATM. El segundo dato es saber cuántos inmuebles están afectados por la contribución por mejoras en la ruta 82 y en la ruta 99. En la ruta 99 es como muy pocos. Son 58 los contribuyentes afectados por la contribución por mejoras. En cambio, en la ruta 82 son casi 16.000 los contribuyentes afectados por la contribución por mejoras. La contribución por mejoras, la verdad es que representa un 20% o más de lo que se está pagando del impuesto inmobiliario. A ver, pasar a la imagen 8, Leo, la última, la 7, que es una boleta donde más o menos se puede leer acá cuál es el monto que se paga de contribución por mejoras. Por ejemplo, ahí tenés un impuesto anual de 773.000 pesos, 193.000 pesos son de contribución por mejoras. ¿Cómo se calcula la contribución por mejoras? Y acá estamos complicados, ¿eh? ¿Cómo te va en matemáticas, a vos, Leo? ¿Eras bueno? No, muy malo. ¿Muy malo? Por eso me dedico a esto yo. Yo me siento, cuando vi esto que vamos a ver ahora, me sentía, viste, como ese meme que llueven fórmulas, o sea, que está una persona pensando y aparecen fórmulas atrás, porque mirá lo que es la forma de calcular cuánto tenés que pagar de contribución por mejoras. Ahora sí, vamos a la otra imagen. Ahí está. CM igual C sobre AT, ATQ, ATT igual beta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O por beta. Bueno, acá es a donde está la fórmula para la determinación de la contribución individual de la ruta 82. La de la ruta 99 es mucho más sencilla. Es mucho más sencilla. En esta lo que hace es de alguna manera distinguir por zona. En qué zona vivís, de la zona que han determinado que es de influencia en la ruta 82. Acá corresponde hacer una aclaración básica. ¿Por qué les cobran contribución por mejoras? Porque entienden que son beneficiarios directos de esa obra. No me saques la fórmula que la vamos a tratar de desentrañar. O sea, son personas que viven en la zona donde se hizo la obra y que se entiende las utilizan, y no solo eso, sino que sus terrenos o sus casas han mejorado su avalúo por este cambio que ha habido en la urbanización de esa zona. Bueno, contribución por mejoras asignada a la parcela Q. Ahí tenés el costo total real de la obra. O sea, sería la contribución por mejoras es igual al costo real de la obra por avalúo total de la parcela Q sobre avalúo total de la zona de beneficio por el coeficiente de ajuste definido según la localización de la parcela dentro de la zona de beneficio. Y para definir esto, el coeficiente de ajuste definido según la localización, tenés que ir a la fórmula de abajo y ahí ya listo, ya me mareo. Pero bueno, queríamos también traer un poquito de claridad de qué es lo que le están cobrando a 16.000 contribuyentes de la provincia de Mendoza que están pagando la ruta 82. Si no me equivoco, perdónenme, pero no me estoy equivocando en esto, son 10 años que van a estar pagándose este concepto de contribución por mejoras por esta obra, la ruta 82 y por la ruta 99. O sea, son 10 años que se va a estar pagando. Estiman en el gobierno provincial que de esta forma van a recuperar alrededor del 20-25% del costo total de la obra, y esto es este famoso concepto que ha impuesto este gobierno del repago, para que ese dinero que se genera con estos impuestos se pueda destinar a otras obras, etcétera, para que el gobierno pueda de alguna manera recuperar un poco de la inversión que hizo, en este caso en la ruta 82. ¿Te afecta? Y si sos uno de esos 16.000, sí te afecta, y probablemente te haya dado algo cuando viste el impuesto inmobiliario de este año, porque a eso hay que sumar que se mejoró el avalúo de la propiedad, es decir, que se aumentó entonces lo que estás pagando de impuesto inmobiliario, más la actualización que se había aprobado en el proyecto de avalúo impositiva, y ahora también le sumás la contribución por mejoras. Vamos a seguir con ese tema, lo vamos a tratar de pasar un poquito más en limpio, más claro y sin tanta fórmula compleja, para que se entienda en el medio este fin de semana. Así que busca la nota, porque este domingo vamos a estar hablando de eso en el medio. De esta forma empezamos a dar por cerrado ya el repaso de esta semana.
La semana que viene volveremos a hablar de todo esto y de todo lo que ocurre en la provincia de Mendoza y si tenemos suerte con invitado acá en el estudio. Mientras tanto, mi nombre es Mariano Bustos y como siempre decimos, se tenía que decir y en el medio se dijo.